¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, espero que estén muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los apóstoles y los profetas. Vamos a analizar qué dice la Biblia al respecto. Entonces comenzamos, hermanos. Debemos tomar en cuenta que todos los versículos que vamos a utilizar son de la versión Reina Valera 1960. Y bueno, hermanos, tenemos que empezar analizando, viendo primeramente qué son los apóstoles y los profetas. Y para esto vamos a recurrir a la etimología, y es importante aclarar que la etimología es el estudio del origen de las palabras principalmente. Entonces, la palabra apóstol, ahí puede ver su terminología etimológica, significa enviado básicamente. Y profeta significa el que habla en nombre de otro. Entonces, un apóstol es alguien enviado directamente por alguien. Y un profeta es alguien que habla en nombre de otra persona. En este caso, los profetas hablaban la palabra de Dios. En el antiguo Israel, los profetas eran los que el Señor les hablaba y les decía: ve y dile a tal pueblo tal cosa. Entonces los profetas iban y en el nombre de Dios iban y les decían ese mensaje de parte de Dios. Entonces es importante tener en cuenta esas dos definiciones, hermanos, porque son los dos ministerios que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, hermanos, los ministerios de los apóstoles y profetas principalmente sí los podemos encontrar en la Biblia. Aquí tenemos en Efesios 4, 11 al 16. El apóstol Pablo nos va a decir cómo Cristo, cuando murió, Él descendió y después ascendió y comenzó a repartir dones a los hombres. Y entre estos, pues está que dice en el versículo 11 de Efesios 4 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Que es importante aclarar que algunos dicen que el ministerio de pastores y maestros se pueden unir como uno solo, porque los dos implican guiar al rebaño por la buena enseñanza. Y bueno, hermanos, ¿cuál era el objetivo principalmente de los dones? ¿Por qué Jesús nos dio dones a nosotros? El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 14, 12 que nosotros debemos anhelar dones espirituales, abundar en ellos, para la edificación de la iglesia. Y efectivamente, en el versículo 12 dice que estos ministerios, su finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque hay algo muy importante, hermanos. Resulta, aquí le voy a hacer un pequeño dibujo. Mire, rápidamente le explico. Imagine que este círculo, voy a poner aquí un círculo, y aquí adentro van a ir personas. Imagine que estos puntitos son las personas. Entonces, este círculo es el pueblo de Israel. A Dios lo voy a dibujar como una nube. Ahí disculpe mis cualidades artísticas, pero más o menos ahí. Este es Dios. Imaginemos que es la presencia de Dios. Entonces, este pueblito, que es Israel, como usted ve, pues está encerrado en un círculo que lo aísla del exterior. ¿Y quiénes estaban en el exterior? Nosotros, los gentiles, los paganos, los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Resulta que el apóstol Pablo decía en Efesios 2:12 que nosotros en aquel tiempo, antes de la venida del Señor Jesucristo, nosotros éramos extranjeros a los pactos de la promesa, éramos advenedizos. Nosotros no formábamos parte del pueblo de Dios, no teníamos las promesas y por tanto estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, decía Pablo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Resulta que Cristo, cuando murió, Él derribó la pared intermedia de separación. ¿Y cuál era la pared intermedia de separación? Era la ley de Moisés, que simplemente la tenían los hijos de Israel y no los paganos. Pues Cristo derribó esa pared intermedia de separación porque Él es nuestra paz. Y ahora de esos dos pueblos vino a formar uno solo. Entonces también nosotros los gentiles, junto con los judíos, pasamos a formar el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces era necesario que existieran dones para que esta iglesia de Dios, constituida por el Señor Jesucristo, por su sacrificio, fuera edificada. Entonces la finalidad de los dones, hermanos, es ese. Y entre los dones que encontramos está el de los apóstoles y el de los profetas. Vamos a seguir viendo en Efesios 2:20
hermanos, algo muy importante. Resulta que el ministerio de los apóstoles y profetas, hoy en día usted seguramente se habrá topado en internet. Si usted pone apóstol, pues salen muchísimas personas que se hacen llamar apóstoles. Y tenemos que entender algo, hermanos. ¿A qué nos referimos hoy en día, en la actualidad, en la iglesia actual, cuando decimos apóstoles y profetas? Porque usted a lo mejor ha conocido apóstoles que le vienen a decir que el Señor le ha revelado, que quizás se le pasó poner algún mandamiento en la Biblia. Hermano, fíjese que el Señor a mí me dijo que el pantalón es del diablo, no lo incluyó en la Biblia porque a Dios se le pasó. Usted escucha esto y suena ridículo. Entonces tenemos que analizar nosotros qué significan los apóstoles y profetas en la iglesia cristiana. Entonces, hermanos, en Efesios 2:20 usted se va a encontrar algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Dice, edificados. Este capítulo, el capítulo 2 de Efesios, nos está hablando acerca de la reconciliación que hizo Jesucristo por medio de su muerte, la reconciliación del pueblo pagano y del pueblo israelita, hermanos. Entonces, ya dijimos que formó la iglesia. Entonces, esa iglesia tiene que ser edificada, o sea, construida. Esa nueva iglesia, ¿sobre qué va a ser construida? Dice, sobre el fundamento, es decir, sobre las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Y obviamente la piedra del ángulo es Jesucristo mismo, o sea, la piedra principal que sostiene toda la edificación es Jesucristo. Pero fíjese que dentro de los fundamentos también están los apóstoles y profetas. En otras versiones, hay versiones más sencillas o del lenguaje actual que dicen que el fundamento son los apóstoles y profetas, pero se sigue refiriendo a las enseñanzas que dejaron los apóstoles y los profetas. Entonces, hermanos, una pregunta muy importante. Cuando usted establece la zapata de una casa, cuando usted va a hacer una casa, usted le pone cimientos para comenzar a edificar lo demás. ¿La zapata se pone una sola vez o se pone muchas veces, hermanos? El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 nos decía que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede venir a poner una zapata sobre otra zapata, y esa zapata también se constituye de las enseñanzas de los apóstoles y profetas. ¿Qué podemos intuir de esto, hermanos? Entonces, si ya tenemos el fundamento, las doctrinas, las enseñanzas, las profecías, las promesas, que ya están en la palabra de Dios, que ya están en la Biblia, entonces se tiene que volver a poner, hermanos. ¿Acaso los apóstoles y profetas que van a venir con más revelaciones que le faltaron a la Biblia, acaso esos existen hoy en día? Como vemos, Pablo dice que no se puede volver a poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo, conformado por las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, hermanos. Entonces, hermanos, ¿pueden existir apóstoles y profetas que traigan nuevas enseñanzas? La respuesta es no, hermanos. No pueden existir tales apóstoles y profetas. Usted en internet se va a encontrar que algunos dicen que ya no necesitamos profetas. Y en este aspecto en particular, en los fundamentos de la nueva iglesia de Dios, ya no se necesitan apóstoles y profetas, hermanos. ¿Por qué? ¿Se acuerda de 2 de Pedro 1:19? El apóstol Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura, la cual es la Escritura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la luz alumbre en nuestro corazón. Entonces, hermanos, no pueden existir apóstoles que traigan nuevas enseñanzas. Y esto quiere decir entonces que el ministerio de los apóstoles y profetas se ha detenido, es decir, que esos ministerios ya no siguen activos. Pues tenemos que seguir leyendo algunos versículos, hermanos. Entonces le voy a compartir aquí un poquito de qué se necesita, hermanos, para poder ser un apóstol, como aquellos que comenzaron a difundir la doctrina, que por medio de la revelación del Señor Jesucristo comenzaron a difundir doctrina sobre la cual se iba a fundamentar la iglesia de Dios. Vamos a ver si esos apóstoles hoy en día es posible que existan. Yo le había comentado que no es posible que existan. Y vamos a ver bíblicamente por qué no pueden existir hoy en día. Resulta que allá en Hechos 1:21 nosotros vamos a encontrar los requisitos que en este caso el apóstol Pedro, cuando se levantó, ¿usted se acuerda cuando Judas Iscariote se mató? Bueno, aquí dice que sus entrañas se salieron
El caso es que Judas Iscariote murió, el que traicionó a Jesús. Entonces necesitaban a otro apóstol para completar los 12 apóstoles, que representan las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se establecieron para constituir a un nuevo apóstol? Debes saber algo, un apóstol es alguien que es enviado y tiene la autoridad del que le envió. Entonces los apóstoles tenían la autoridad de imponerles las manos a un hombre, pero pedían ciertos requisitos. Fíjese que dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Uno de los requisitos es que este hombre tuvo que haber estado junto con nosotros, es decir, con los apóstoles originales de Cristo, que Cristo literalmente les habló y les dijo, ven, sígueme. Esos, él tuvo que haber estado con ellos todo el tiempo, en lo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice Pedro. Ese es uno de los requisitos. Luego dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, tuvo que haber sido testigo ocular y directo desde la entrada y salida de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión a los cielos. Y también tuvo que haber sido testigo uno con ellos, haber sido testigo de su resurrección. La pregunta es, hermanos, hoy en día, ¿quién puede cumplir estos requisitos para ser este tipo de apóstoles originales? Evidentemente la respuesta es ninguno, hermano. No podemos cumplir este requisito. Entonces no podemos decir que vino tal apóstol de tal lado con una nueva revelación y que el zapato santo y que esta es la salvación. No puede venir otro apóstol. El fundamento ya está instalado, hermanos. Y los requisitos están aquí y no podemos cumplirlos. No pueden existir estos apóstoles que vienen a establecer nuevas doctrinas. Entonces vamos a seguir viendo. Entonces, ¿pueden existir los apóstoles y profetas, sí o no? Pues vamos a comenzar a ver primeramente, hermanos, un poquito de algunas excepciones, si quiere verlo así, podemos mencionarlo como excepciones, acerca de algunas personas a las cuales se les llamaba apóstoles. Usted si se pone a buscar en la Biblia, sí se va a encontrar a personas que no fueron testigos oculares del Señor Jesucristo. Podemos decir que no cumplieron de alguna manera los requisitos para ser un apóstol original directamente enviado por Jesucristo. Vamos a observar, mire. Aquí el apóstol Pablo está diciendo acerca de cómo él se le apareció a Jesucristo. Usted sabe que el apóstol Pablo no miró en carne y hueso a Jesucristo, sino que se le apareció. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 5 al 8 está diciendo, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Obviamente Cefas es Pedro, ¿verdad? Usted lo sabe. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo. Aquí muchos teólogos dicen que se refieren a Jacobo, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Aquí algunos hermanos dicen que pues esta palabra, este versículo en particular, significa que Pablo fue el último apóstol a cual se le apareció Jesucristo y que lo mandó directamente. Entonces nosotros más adelante nos vamos a encontrar que hay otros apóstoles. Sabemos que el apóstol Pablo fue uno de los últimos apóstoles enviado a los gentiles, y el último apóstol al morir fue Juan de Patmos, el que escribió Apocalipsis. Y nos vamos a encontrar una sorpresa. Aparte de Pablo hay otros apóstoles que la Biblia los menciona. Entonces vamos a comenzar a leer un poquito acerca de estos otros apóstoles. En Hechos 14:14, fíjese que dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Fíjese que Bernabé, el cual no vio a Jesucristo ni se le apareció como a Pablo, también se le llama apóstoles. El escritor Lucas, que es el que intuitivamente escribió Hechos de los Apóstoles, también menciona a Bernabé como uno de los apóstoles. En este caso estaban en la ciudad de Listra, ¿se acuerdan? Y cuando llegaron ahí, pues los querían adorar como dioses. Entonces ellos rasgaron sus vestiduras y el autor los llama como apóstoles. En Gálatas 1:17 al 20, Pablo está diciendo aquí, está defendiendo la autoridad de su apostolado. Dice Pablo básicamente: yo no dependo de los otros apóstoles, a mí se me apareció Jesucristo mismo.
Y en medio de su defensa, fíjese que aquí el apóstol Pablo está diciendo que no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, no vio a ninguno de los 12 apóstoles, ninguno de los 12 apóstoles lo mandó a él, sino que literalmente el Señor Jesucristo se le apareció y lo mandó a él a predicar a los gentiles. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice. Fíjese que también se le llama apóstol a Jacobo. Ahora bien, ¿eso quiere decir entonces que fuera de Pablo existen otros apóstoles? La respuesta es sí. ¿Y estos apóstoles pueden establecer doctrinas como lo hizo Pablo o los antiguos profetas? La respuesta es no, hermanos. Vamos a analizar algunos versículos. Acompáñenme a Hebreos 1 al 2. Vamos a ver de qué manera nos habla ahora el Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, si el ministerio de los apóstoles y profetas aún sigue vigente, entonces ¿cuál es la función de los apóstoles y profetas en la iglesia? ¿Es acaso seguir trayendo revelación? ¿O es acaso seguir trayendo mensajes como lo hacían los profetas antiguos para la iglesia de hoy en día? Vamos a ver cómo nos habla ahora Dios. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este caso está hablando del antiguo pueblo de Israel, en estos postreros quiere decir últimos días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Se acuerda de Juan 5:39? Ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ciertamente estas dan testimonio de mí, decía Jesucristo. Entonces las Escrituras son las que tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Es decir, el Hijo nos está comenzando a hablar en la actualidad. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermanos, hoy en día ya no se nos habla como se hablaba en otros tiempos. El pueblo de Israel antes, su doctrina fundamental, si lo quiere ver así, si las enseñanzas sobre las cuales se edificaba, antes se las daban los profetas. Pero hoy en día, hermanos, no. Hoy en día ningún profeta puede venir a decir que se le reveló una nueva verdad. Porque ahora se nos está hablando por medio del Hijo. Y el testimonio del Hijo ya está escrito. La palabra profética más segura ya está escrita también. Entonces, ¿cuál es la función de los apóstoles y profetas hoy en día? El ministerio de los apóstoles y profetas sí existe, hermanos. Hoy en día sí existe. Pero ¿cuál es la función dentro de la congregación? Vamos a ver qué es lo que hacen los apóstoles y profetas en la nueva era de la iglesia primitiva en este caso. El mensaje fundamental que deben dar los apóstoles y los profetas hoy en día es el proyecto misterioso de Dios. ¿Y cuál es el proyecto misterioso de Dios? Esto lo podemos encontrar en Efesios 3, del 1 en adelante. Vamos a ver qué dice Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que anuncian los profetas y apóstoles de hoy en día? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Hoy en día están los apóstoles y profetas que revelan ese misterio, hermanos. Sabemos que en 1 Corintios 12, versículos 5 al 11, se nos habla acerca de la diversidad de dones, de la diversidad de operaciones que hace el Espíritu en cada uno de los miembros de la congregación, porque somos un solo cuerpo. Dentro de las diferentes operaciones tenemos la palabra de sabiduría, de ciencia, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros hablar en lenguas, a otros interpretar las lenguas, hermanos. Y hoy en día sí existe el don de la profecía, pero fíjese que la profecía, hermanos, y ningún profeta en la Biblia, ni Jesucristo mismo, se la pasaba diciendo a la gente que su suegra iba a sanar y que iba a conseguir ese trabajo y que iba a tener esa carrera universitaria y que iba a volver con su pareja. Tampoco temblaba Jesucristo
el hombre y Dios más lleno del Espíritu Santo jamás va a encontrar usted que tocaba a la gente y la gente se caía temblando, se caía dormida. Los únicos que caían retorcidos al suelo eran los endemoniados. Si usted ha leído los evangelios, sabrá de lo que le estoy hablando. Entonces, hermanos, ¿de qué tienen que hablar hoy en día los supuestos, si es que son verdaderos apóstoles y profetas? Primeramente, de la palabra profética más segura, hermanos. Un supuesto apóstol y profeta que no le hable de la palabra de Dios, entonces no le está dando la palabra profética más segura. Si acaso le está diciendo lo que el apóstol piensa que usted quiere oír, pues para ganar visitas, como no, pues sí, tiene que decirle que va a tener esa carrera y que va a tener dinero, si no, pues se va a ir, ¿verdad? Usted se va a ir, usted quiere escuchar eso. Ese es el problema hoy en día, hermanos. No se ha comprendido cuál es la función de los apóstoles y profetas en la actualidad. ¿Y cuál es la función dentro de la iglesia? Anunciar aquel proyecto misterioso. ¿Y cuál es ese proyecto misterioso? Leamos el versículo 6. Este es el proyecto misterioso de Dios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, judíos y gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, un verdadero apóstol y profeta le va a anunciar en todo el momento el proyecto misterioso que Dios tuvo para la humanidad. Un verdadero apóstol y profeta de la iglesia primitiva no se la pasaba anunciando los bienes terrenales. No se la pasaba anunciando cómo le iba a ir mañana. Un verdadero apóstol y profeta era alguien que anunciaba lo que ya estaba establecido en los fundamentos. No venía a establecer otros, porque ya no se puede poner otro fundamento sobre el fundamento que es Cristo y las enseñanzas de los apóstoles y profetas que el Señor Jesucristo mandó directamente. Entonces el apostolado de hoy en día, hermanos, tristemente se ha distorsionado porque el enfoque ha sido un enfoque futuro, un enfoque de prosperidad, y que Él puede ver y se pone a temblar y te dice que mañana vas a tener esto que tú deseas y que vas a sanar y que tu suegra... Hermanos, el mensaje de los apóstoles y profetas en la iglesia primitiva era el proyecto misterioso de Dios. Ese es el verdadero evangelio que se anuncia y esa es la verdadera profecía que la iglesia debe escuchar, que se necesita dentro de las iglesias. Ahora, Dios no puede hablar entonces por medio de un hermano a otro hermano directamente. Sí, hermanos, pero eso no es un don de profecía. Ese es otro tipo de ministerio, otro tipo de don. Como dijimos en 1 Corintios 12, 5 en adelante, el mismo Espíritu hace muchísimas operaciones. Entonces esa palabra que Dios le manda a un hermano por medio de un hermano no es profecía, porque la profecía es anunciar el misterio del Evangelio, el proyecto misterioso de Dios. Si acaso a lo mejor puede ser palabra de ciencia o de conocimiento o discernimiento de espíritus, pero no es profecía, ni tampoco un apóstol. Entonces, hermanos, no se dejen engañar por los falsos apóstoles que se encuentran hoy en día y que le anuncian prosperidad. Hermanos, pues esto es todo. Espero que haya quedado claro, hermanos. Y si usted participaba de este movimiento y usted pensaba que pues un profeta y un apóstol era aquel que le anunciaba prosperidad, y si yo le hice sentir incómodo, discúlpeme, pero créame, hermanos, que tristemente por el desconocimiento, Oseas 4:6, Dios le decía a su pueblo que ellos perecían porque les faltaba conocimiento. En este caso no se refiere a un conocimiento intelectual, hermanos. Se refiere a un desconocimiento de la ley de Dios en el caso de los judíos. En nuestro caso es conocer el misterio del Evangelio, lo que se nos debe anunciar realmente y lo verdaderamente importante, hermanos. Entonces, hermanos, pues ahí les dejo esta pequeña enseñanza. Espero les haya gustado, les haya quedado claro. Y primero Dios, vamos a seguir tratando más temas de este tipo. Entonces, esto es todo, hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan bonita noche.